riqueza de su gloria y la cruz ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Muestra esos ojos hoy brillando como fuego y su rostro como el sol resplandeciendo, la belleza incomparable de Jesús, el digno Y así es, Señor, abre hoy nuestros ojos, abre hoy nuestro entendimiento. Reconocemos en esta hora, Señor, que necesitamos de ti. Reconocemos, Señor, que necesitamos acudir a tu presencia. Reconocemos, Señor, que necesitamos ser revestidos del poder que viene de lo alto. Reconocemos, Señor, en esta hora que necesitamos de ti. Que sin ti nada somos y sin ti nada podemos hacer, Dios. Que en este mundo estamos, pero que no somos de este mundo. Así dice tu palabra, que cuando tú oraste por
por tus discípulos y que esa oración trascendió a nuestros tiempos, Dios. Tú dijiste al Padre: no te pido que los quites, los saques del mundo, sino que los guardes del maligno, que los guardes. Y por eso venimos en esta hora, Señor, porque hemos reconocido, Dios, que tú nos elegiste, que tú nos escogiste, que tú nos llamaste, que somos tuyos, que te pertenecemos a ti, Señor. Y necesitamos, Señor, que nos guardes del maligno, que nos guardes de todo aquello que se mueve, Dios, de todo aquello que impide el acercamiento a ti, aquello que impide el que podamos entender y comprender tu señorío, tu grandeza, tus maravillas, Señor. Pongo tu iglesia delante de ti en esta hora, Señor. Pongo el ministerio de la escuela misionera infantil delante de ti, Señor. Un ministerio, Señor, que se ha mantenido por tu gracia, que se ha sostenido porque tú lo has determinado, que avanza, Dios, porque tú vas con nosotros. Pero se nos están abriendo los ojos, Señor. Y te pedimos que seamos entendidos, Señor, para ver los tiempos y saber qué tiempo estamos viviendo, cómo es la forma de vivir y cuál es la forma de movernos y de trabajar para ti en tu reino, Señor. Cuál es el avance que tenemos que tener en esta temporada, Señor. En esta temporada que necesitamos ser revestidos del poder de lo alto, Señor. Necesitamos estar revestidos de tu poder, con toda la armadura de Dios. Necesitamos tener, Dios, tu palabra, revestirnos con toda tu palabra, hablarla, meditarla, memorizarla, practicarla, usarla, vivirla. Señor, necesitamos de ti. Y pido, Señor, porque tu iglesia y por todos los que nos escuchan, los que están en vivo, los que están en diferido, Señor, te pedimos que seas tú tocándoles y abriéndoles el corazón, abriéndoles el entendimiento, que les sea revelada tu palabra, que podamos discernir los tiempos y que podamos ver, Señor, que si la iglesia aún está sobre la tierra, aún nos queda camino por recorrer, aún nos queda una batalla por pelear, aún nos queda la fe para mantenernos firmes, Señor, y que necesitamos pelear, Señor, por aquellos que no tienen voz, por aquellos que están desamparados, por aquellos que están solos, abandonados, por aquellos, Señor, que necesitan alguien que les dé dirección, alguien que les hable de ti, alguien que les muestre quién eres tú, Señor. Y aquí está, Señor, la escuela misionera infantil delante de ti, y pongo cada uno de los pastores de niños, Dios, porque haya un despertar en su espíritu, un despertar en su corazón, un despertar en sus mentes, Señor, que les sean abiertos los ojos del corazón, que reciban la revelación de tu palabra, Señor, para saber entender y vivir este tiempo, los tiempos que se avecinan, Señor. Reconocemos, Dios, que sin ti nada somos y sin ti nada podemos hacer, que nosotros, a quienes llevamos tu nombre, Señor, podamos dar a oír tu voz, demos a conocer tu nombre, llevemos a conocer la verdad, y que la verdad no sea silenciada, sino que la hablemos, la anunciemos, la proclamemos desde el lugar donde nos encontremos, podamos hacer resonar tu voz, Dios. Y queremos ser esos instrumentos, Dios, para poder expresar y proclamar la verdad que eres tú. Tú dijiste, y tu palabra lo dice, que eres el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por ti, Señor, y nosotros estamos en ti. Tú estás en nosotros y hemos sido elegidos y hemos sido escogidos por ti para ir y llevar la verdad, para que el que conozca la verdad te conozca a ti, sea libre, para el que proclame tu nombre reciba la salvación del Señor. Y tu nombre es como una torre fuerte, dice tu palabra, y a ella corre el justo y quedará a salvo. Señor, y hoy corremos a ti, hoy corremos, Señor, y clamamos ante tu presencia por la infancia. Hoy oramos por los niños, los adolescentes y jóvenes, Dios.
no solamente en nuestra ciudad, no solamente en nuestra iglesia, sino en nuestro país y en cada uno de los países que contienen el mundo, Dios. Queremos que tú intervengas para librar, para salvar, para sanar, para restaurar, para dar esperanza, Señor. Y sé que en cada país están tus hijos, sé que en cada país está tu iglesia. Que seamos nosotros despertando, movilizándonos, Señor, para ir y contarle a los niños que Jesús vive, que Jesucristo es el Rey, que Jesucristo es Dios, que fue levantado de entre los muertos y vive para siempre, y que nos ama con un amor eterno, con un amor especial, con un amor hermoso. Señor, llévanos a que todos entiendan, a que los niños vean y te conozcan a través de nosotros, que nosotros podamos ser tus ojos, que nosotros podamos ser tu voz, que nosotros podamos ser tus brazos, que nosotros podamos dar esos abrazos que tú nos das y podamos sostener, podamos sanar, podamos libertar, podamos restaurar, podamos, Señor, regenerar. Espíritu Santo, llénanos de ti, Señor. Que donde quiera que nosotros nos movamos podamos dar a conocer tu nombre, podamos dar a conocer tu amor, podamos dar a conocer tu paz, tu gozo, tu alegría. Que en medio de la tempestad, que en medio de las situaciones que vivimos, Señor, hagamos oír tu voz, hagamos conocer tu paz, esa paz que sobrepasa en todo entendimiento. Y oramos, Señor, por la consolación, ese ministerio de la consolación que nos fue entregado para llevar la consolación a los niños, Señor, la consolación a los adolescentes y jóvenes que necesitan, Señor, ser consolados, que necesitan ser amparados, que necesitan un papá, que necesitan unos brazos de amor y de misericordia, Señor. Oramos en esta hora, Padre Celestial, y pido que seamos escuchados. Pedimos que tu oído se incline a nuestra oración, a nuestro clamor. Nuestra nación necesita de tu intervención, Señor. Nuestros niños necesitan ver la salvación de Dios. Necesitan quien los represente, necesitan quien les dé identidad, necesitan tener seguridad y confianza, necesitan, Señor, de ti. Y tu iglesia es la encargada y responsable de llevar tu nombre a todos aquellos, Señor, que necesitan saber y conocer de ti. Padre, gracias te damos por este tiempo y te honramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, iglesia. ¿Cómo me les va? Un abrazo fuerte. Qué bendición poder estar de nuevo hoy. Como de costumbre, cada vez la reunión presencial de la Escuela Misionera Infantil para dar a conocer el mensaje, para dar y enseñar a aquellas personas que necesitan y quieren servirle al Señor. Está la Escuela Misionera Infantil presente para poder dirigirles, guiarles y enseñarles cómo podemos levantar de los niños, adolescentes y jóvenes un ejército que conozca, ame, obedezca, tema y sirva al Señor. Bueno, y hoy te traigo un tema, titulé La verdad refundida. La Biblia dice en Romanos capítulo 1, del versículo 18 al 25, dice: la ira de Dios contra la humanidad. En verdad, la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, que con su maldad obstruyen la verdad. Me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones
que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a cosas creadas antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Y encontramos este texto que últimamente se escucha bastante, porque estamos viviendo unos tiempos que entre el conocimiento o la sabiduría terrenal, la poca información bíblica o la mucha información bíblica, pero sin la intervención divina del Espíritu Santo, el que se creen sabios, el discurso y la narrativa han revuelto la verdad con la falsedad, con la mentira, y la verdad se va o se ha ido refundiendo. Entre la ignorancia, el desentendimiento y el desinterés no importa la verdad. No porque la verdad no sea importante, sino porque se presta atención a lo que más tiene relevancia, a lo material, a lo terrenal. Si el Señor no es el primero, solo importa llenar el vientre, saciar necesidades, saciar deseos, ceder a las pasiones, caer a los deseos del corazón, sin importar qué costo, sin importar qué tenga que hacer o lo que tenga que llegar a pasar. Solo queda el llenarse, el saciarse para complacerse a sí mismo, cuando Dios no está en la vida, no es el primero, no es el importante en las personas. Hoy en día escuchamos varios términos que desconocemos, muchos desconocíamos, pero que están tomando mucha fuerza por todos los movimientos, cambios y desórdenes en la sociedad. Tenemos términos como estos, y quiero que usted tal vez si los ha escuchado, ha hablado, ha leído, pues entonces va a alimentarse de una manera especial para que sepamos de dónde venimos, para dónde vamos y que necesitamos de Dios. Los progres o el progresismo, los woke o wokismo, transgénero, transexualismo, transespecismo. Y lo último que estamos viendo un movimiento súper fuerte pro Palestina. ¿Qué es el progresismo? O los progres que llamamos normalmente, que se escucha continuamente. El progresismo es una doctrina política y social orientada generalmente hacia el desarrollo de un estado del bienestar, la defensa de derechos civiles, la participación ciudadana y ciertas redistribuciones de las riquezas. En este sentido, el progresismo defiende en líneas generales más equidad económica e igualdad social, así como también lo que se consideran mayores avances o progresos en materia sociocultural. Bueno, pues leyéndolo de esa manera, pues se lee muy interesante, como que gusta el discurso, ¿cierto? Pero cuando no se tiene un corazón limpio para lograr realmente una verdadera libertad en cada persona, su crecimiento, su bienestar e igualdad integral, se destruye, se hace daño y se niega el valor de vivir. Lo que vemos y como ejemplo tomamos otros países donde se violan los derechos de mujeres y niños, se mantiene al pobre en la pobreza con engaños e ilusiones de obtener riquezas que nunca llegan, pero que lo llevan a una decadencia y una miseria para subsistir. Según la creencia, todo lo nuevo es bueno, y no es así, porque no todo lo nuevo viene para bien. Se tiene un concepto de que como es nuevo, es bueno. Y vamos trastornando lo que verdaderamente se vive y se necesita para una verdadera vida bien vivida. La gente por ignorancia se deja engañar y no discute. La negligencia y la dejación lleva a la destrucción. El facilismo, la inconsciencia hacen perder los valores, la ética, la moral y la espiritualidad. En estos términos, el
progre o los progresistas buscan culpar de sus miserias al sistema y procuran que los demás reconozcan sus méritos como luchadores sociales, pero lo que busca es vivir a expensas de otros, utilizando el Estado como cómplice. Su discurso de ideologías, el aborto, el LGTBI, el wokismo, el igualitarismo, mediante la ley, o sea, que aquí hay unos términos que uno puede decir, pero que tiene que ver aquello de que mediante la ley podamos adquirir beneficios, pero una cosa es que yo pueda utilizar la ley para llevarla a cabo y cumplirla de acuerdo a lo establecido para el crecimiento integral y la ayuda social verdadera, a que yo pase a ser una persona que trastorne la ley para alcanzar mis objetivos sin importar lo que pase con otras personas. ¿Qué sucede? Sus discursos en las ONGs, los organismos públicos nacionales e internacionales, donde solucionan todos sus problemas desde sus escritorios con magníficos artículos llenos de palabras como articuladas, visibilizar, empoderar, desigualdad, opresión, entre otras, y destrozan el lenguaje con modismos. Se hacen presentar como intelectuales, se conocen como parásitos sociales, más bien, en nombre de la tolerancia y justicia han logrado actos criminales. Y entonces aquellos que dicen, no, ¿y por qué esa persona que tiene empresa, o por qué tiene esa persona que tiene casa, y por qué tiene esa persona y yo no tengo? Y entonces pues como yo no tengo, pues lo que esa persona que ganó con esfuerzo, sacrificio, sudor, trabajó, ahorró, luchó, entonces se le quita, porque es que entonces estamos hablando del progresismo, del igualitarismo, y entonces empieza a haber injusticia, pero viene una narrativa donde se enreda y las personas que no leen, no son entendidas, no les importa, se quedan en silencio, no pelean, no hay tema de discusión, porque lo único que ellos creen es a la mentira que están utilizando a nombre de la igualdad, haciendo que los que tienen son los malos. Y si ellos tienen, pues yo también necesito igual, y se le quita al que tiene para darle al que no tiene, se le quita al trabajador, al que se esforzó, y se le da al vago, al negligente, al perezoso. Proverbios 6, del 6 al 11 dice, anda perezoso, fíjate en la hormiga, fíjate en lo que hace y adquiere sabiduría, no tiene quien le mande, ni quien la vigile, ni gobierne. Con todo, en el verano almacena provisiones y durante la cosecha recoge alimentos. Perezoso, ¿cuánto tiempo más seguirás acostado? ¿Cuándo despertarás de tu sueño? Un corto sueño, una breve siesta, un pequeño descanso cruzado de brazos, y te asaltará la pobreza como un bandido, y la escasez como un hombre armado. Y entonces el progre dice, no, a mí me dan bonitos, a mí me llega el mercado, a mí me dan, y pues de malas los que tienen, y lo que tienen ellos pues me lo tienen que entregar a mí. Y entonces esa es la clase de igualdad de la que están hablando. Terrible, ¿no? Punto número 2, wokismo, o los wok. Estar despierto, wok significa en inglés estar despierto, ¿listo? Inicialmente este término lo utilizaron los negros, los afro, para defender sus derechos, ¿sí? Y tenían que estar alerta para vigilar que realmente ellos pudieran tener y ser cumplidos sus derechos para poder vivir, para poder subsistir. Pero en esta temporada, para esta época, el término se ha utilizado como para decirle a la gente, ay, tan exagerado, tan aburrido, tan aguafiestas, y entonces lo llevan al punto de lo siguiente. Levantaron unas estructuras de poder invisible, de opresión, y dividen, y entonces viene aquí la estructura del opresor y el oprimido, la injusticia social,
empieza la autopercepción según sus grupos, categorías sociales, donde la persona recibe una identidad según el grupo, pierde libertad y responsabilidad sobre sí mismo. Es la radicalidad sobre el progresismo, o sea, una cosa es el progresismo y entonces el woke viene a ser mucho más contundente, mucho más radical con lo que está exigiendo. La neurodiversidad tiene una base biológica, genética. El wokismo niega cualquier fundamentación biológica en la persona o esencialista. Cuando el wokismo es llevado a la política, viene la política de la identidad, que es lo que está pasando ahora. Hace unos días o hace un mes presentamos un video respecto a la iglesia en Canadá, ¿se acuerdan? Entonces aquí empieza a suceder lo que sucedió en Canadá, o está sucediendo ahí y en otros países empezó a ocurrir. Referencia constante a las identidades como si fueran algo que definiera el ser humano. Lo que conocemos como derechos humanos, la política de la identidad niega todos los derechos humanos porque dice que deja intacta la estructura de injusticia social y por eso se necesita un nuevo plan de derechos basados en otro sistema que visibilice la identidad de género, de orientación sexual, la raza, el estrato, el físico, como empezó en Canadá, modificando el Código de los Derechos Humanos, introduciendo los nuevos derechos que son neologismos, derechos hiperparticularizados, tanto que no es derecho humano, sino según una particularidad autopercibida. Aquí entra el tema del idioma. Entonces, ¿cómo te percibes? ¿Qué es neologismo? Es un vocablo, acepción o giro nuevo en una lengua. Se relaciona con una innovación técnica o cultural en la sociedad, palabras nuevas que se han creado al surgir nuevos conceptos que nombrar. O sea, que si a mí se me ocurre inventarme en este momento un término, pues yo tengo pues el derecho de decirlo, se llama neologismo y a mí nadie me juzga porque a mí se me ocurre decir cualquier barbaridad, pues yo la digo porque a mí se me ocurrió. ¿Listo? Pero no tienen realmente un significado que la RAE nos pueda decir. Entonces, por ejemplo, hoy en día, yo creo que usted debe saber sobre esto y también lo he escuchado. ¿Listo? Entonces, el sistema opresor, el patriarcado. Entonces, el hombre es el opresor, la mujer es la oprimida. ¿Listo? En la orientación sexual, el heterosexual es opresor, el homosexual es el oprimido. Según el wokismo, el sistema de opresión se llama heteronormatividad. En la identidad de género, cisgénero, el cisgénero es el que se identifica como hombre, biológicamente hablando, ¿no? La mujer se identifica porque es mujer y dice, yo soy mujer, ¿cierto? Y lo dice, lo habla, se identifica. Entonces, el opresor es el transgénero, entonces el cisgénero es el opresor y el transgénero es el oprimido. ¿Bien? En el ámbito racial, sistema de opresión, racismo, el blanco es el opresor, el negro es el oprimido. En el ambiente neocolonialismo o sistema de opresión étnico, entonces el europeo o americano es opresor, el indígena es el oprimido. En el ámbito económico, el sistema de opresión capitalismo o neoliberalismo, el rico es el opresor y el pobre es el oprimido. En el ámbito físico, el sistema de opresión se llama gordofobia, el flaco es el opresor y el gordo es el oprimido. En el ámbito estético, el sistema de opresión belleza hegemónica, el bien parecido o el simpático, ¿cierto? Es el opresor y el feo o no agraciado es el oprimido. El ámbito ambiental, el sistema de opresión, capadismo psiquiátrico, el ámbito mental, sistema de opresión, capacidismo psiquiátrico, el sano mental es el opresor, el enfermo mental es el oprimido. El ámbito humano, entonces el sistema de opresión es el especismo. Entonces la especie humana, cada persona
es la opresora y la Pachamama o la Madre Tierra es la oprimida. Y entonces así fueron haciendo grupos para poder identificar y poder integrar a cada persona a un grupo y poder darle la identidad según el grupo que pertenezca. ¿Sí? En Proverbios 2:6 dice, porque el Señor da la sabiduría, conocimiento e inteligencia brotan de sus labios. La educación, el conocimiento es una cosa, pero la educación es otra. Hay cantidad de universitarios, profesores, decanos, gente con bastante estudio e intelectuales con una mentalidad como esta. Entonces, pasan a ser necios, como dice la Biblia, que como leí en Romanos, que creyéndose sabios se hicieron necios y fueron en contra de la naturaleza. Así que Dios los dejó al deseo de su corazón, al desbordamiento de sus deseos, a la bajeza a la que podían llegar a caer. Y dice en 2 de Pedro 1:5-7, precisamente por eso esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Y tenemos estos pilares, estas bases para edificar nuestra vida, para tener sentido, para tener significado de existencia, de vida basada en Dios. Una vida real, una vida libre. Dice, otra versión dice, en vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, completando su fe con abundante provisión de excelencia moral, dice la traducción viviente. Esfuércense por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. ¿Qué es lo que se ha estado perdiendo hoy en día? La moral. La excelencia moral con conocimiento. ¿Cuál conocimiento? El conocimiento de Dios. ¿Qué es lo que Dios ha dicho del ser humano? ¿Cómo fue que Dios los creó? ¿Para qué Dios los creó? Entonces, mi excelencia moral la tengo que alimentar también, o tengo que alimentarme sumando a la excelencia moral el conocimiento con el control propio con la perseverancia con la sumisión a Dios. O sea, tengo conocimiento, obedezco a Dios. En Romanos leímos que Dios les reveló a ellos. ¿Qué hicieron ellos? Se volvieron desobedientes, rebeldes. Y aquí en este capítulo, en este versículo me está diciendo sumisión a Dios. Entonces, la sumisión a Dios me lleva al respeto, y esa obediencia que yo desempeño delante de Dios es una obediencia solemne, una obediencia que Dios ve con agrado. A esta sumisión a Dios le voy a sumar el afecto fraternal, y al afecto fraternal el amor a Dios. Afecto fraternal, afecto familiar, afecto unos con otros, y a ese afecto voy a sumar a mi vida el amor a Dios. Otra versión dice, por eso mi consejo es que pongan todo su empeño en afirmar su confianza en Dios. Tremendo, ¿no? Que cada una de las versiones que pueda leer, aunque me diga términos diferentes, me va a llevar al mismo punto: creer en Dios, obedecer a Dios, confiar en Dios, esforzarme por hacer el bien, procurar conocer mejor a Dios y dominar los malos deseos. Además, deben ser pacientes en entregar su vida a Dios, estimar a su hermano en Cristo y sobre todo amar a todos por igual. El Señor nos está entregando unos valores muy importantes que nosotros tenemos que aprender a reconocer.
Cuando yo aprendo a reconocer algo, lo voy a valorar, lo voy a tener presente, lo voy a llevar a cabo, voy a llevar a feliz término cada una de las cosas que Dios me da. Y si Dios me está dando estos valores, me los está dando para que yo tenga una vida libre, una vida sana, una vida sin opresión, una vida que pueda vivirla sin límites, una vida sana de traumas, sabia, sin ignorancia, aunque haya ignorancia, porque no nos la sabemos toda, pero Dios está con nosotros para enseñarnos su palabra, para darnos sabiduría. Recordemos lo que dice Santiago: el que es falto de sabiduría, pídala a Dios. ¿Sí? O sea que el que no tiene sabiduría es de una u otra manera ignorante. Necesitamos aprender a utilizar la sabiduría de Dios, y que solamente la podemos adquirir si se la pedimos. Y Dios la da, dice la Biblia, en abundancia y sin reprocharnos, sin regañarnos. Él no dice: no, le voy a dar este poquito porque pronto usted la desperdicia, de pronto la deja por ahí tirada. No, Él dice: me pidió sabiduría, tómela, recíbala. ¿Qué tan a la expectativa estás tú para recibir la sabiduría que necesitas y le estás pidiendo a Dios? Entonces, estos valores Dios no escatimó entregárnoslo. Dios no dijo: ay, pero es que con ellos que son más pecadores, débiles, ¿qué hago con ellos? No, el Señor no dijo eso. El Señor dijo: venga, sumen a su virtud, a su fe virtud, sumen a la perseverancia, sumen el amor fraternal, súmenle a todo eso para que puedan vivir como he deseado que ustedes vivan. Bien, entonces, déjenme encontrar aquí dónde voy. Bien, así que unas bases y pilares de sostenimiento de la vida, bases de ejercicio cotidiano. Si todos tuviéramos esas bases, seguramente seríamos la sociedad más segura, avanzada y sabia que pudiera existir sobre la tierra. Porque Dios es fiel. Y la Biblia dice que le dijo a su pueblo: si ustedes me obedecen mi palabra, ustedes serán reconocidos en todo el mundo. Y se dirá del pueblo de Israel que no hay otro Dios como el Dios de Israel, y que no habrá otra nación con leyes como las que tiene Israel. Y resulta que la palabra de Dios es para nosotros hoy, y se tiene que notar que donde quiera que estemos se note que nosotros tenemos el conocimiento de la palabra del Señor, porque la vivimos. Y por eso el apóstol Pablo dijo: que reine la riqueza del conocimiento de Cristo en sus corazones. Que reine, o sea, que esté en primer lugar el conocimiento de las Escrituras en nuestras vidas, para que no suframos de esa clase de fe o creer en esa clase de narrativas que están vendiendo en el mundo desde las grandes entidades mundiales como la ONU, donde se levantan los discursos, incluido nuestro gobernante colombiano, donde va a presentar a Colombia, a representar a Colombia de una manera muy ridícula, a dar un discurso nada que ver, de progresismo, de woke, porque es que eso es una cadena, una cosa conlleva a la otra. Eso no es individual, no es independiente, es algo que va unido con lo otro, porque el plan de Satanás es destruir la iglesia, es destruir la creación de Dios, es destruir el plan de Dios. En Proverbios 11:9 dice: con la boca el impío destruye a su prójimo, pero los justos se libran por el conocimiento. ¿Quién eres tú? ¿O un necio o un sabio? Él dice: con la boca el impío destruye a su prójimo. ¿Qué están haciendo las amplias narrativas o discursos que están lanzando, que están enviando, y que la humanidad anda juegada de la risa? ¡Ay, qué chiste! Algunos no entienden nada, pero están ahí detrás siguiendo, porque me parece genial eso nuevo, y como es nuevo tiene que ser bueno, y no se dan cuenta
que no tenemos que entrar en esclavismo por la ignorancia, porque nos están diciendo algo cuando en realidad es otra cosa lo que se está maquinando. Primera de Corintios 15, 33 al 34 dice: no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres, vuelvan a su sano juicio como conviene y dejen de pecar. En efecto, hay algunos de ustedes que no tienen conocimiento de Dios, para vergüenza de ustedes lo digo, dijo Pablo. Tremendo, ¿no? Otra versión dice: no se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías corrompen el buen carácter. Corrompen el buen carácter. Piensen bien sobre lo que es correcto y dejen de pecar, pues para vergüenza les digo que algunos de ustedes no conocen a Dios en lo absoluto. Y lamentablemente la ignorancia nos lleva a la humanidad al desenfreno. El desconocer la palabra de Dios lleva a la esclavitud, y es todo el movimiento que se está ejerciendo hoy en el mundo entero, haciendo descarriar, haciendo desviar, haciendo morir la conciencia, el alma de las personas. Como punto número 3, el transgénero, y aquí entra el transexual, el transespecie. El término transgénero se refiere a las personas que tienen una identidad o expresión de género que no se ajusta a aquella que típicamente se asocia con el sexo que se les asignó al nacer. Corrijo, no se les asignó al nacer, ya venían con una identidad sexual. Dios dijo: o es hombre o es mujer, es masculino o es femenino. No fue que la persona que cuando nació dijo: ay, viene con pene pero quiero que sea niña. No se le asignó al nacer, se asignó desde que fue engendrado. ¿Ok? Para que lo tengamos en cuenta. Algunas personas transgénero que desean asistencia médica para la transición de un sexo a otro se identifican como transexuales. Transgénero, a menudo obviamente, abreviado es trans. Es también un término general o paraguas, además de incluir a las personas cuya identidad de género es la opuesta a su sexo asignado. Se llaman hombres o mujeres trans. También puede incluir a las personas no binarias, fluidas o genderqueer. Otras definiciones de transgénero también incluyen a las personas que pertenecen a un tercer género, o bien conceptualizan a las personas transgénero como un tercer género. El término transgénero puede definirse de forma muy amplia para incluir a los transformistas. Y hay cientos de supuestas identidades sexuales, y a todo esto se les tiene nombre y significado. Tremendo, ¿no? Qué pérdida de tiempo y qué pérdida de cerebro y qué pérdida de tiempo, de vida, los que se dedican todo porque quieren negar la naturaleza que Dios designó para la humanidad. La identidad de género ha abierto puertas a toda clase de autopercepciones que se deben celebrar en nombre de la diversidad e inclusión. ¿Se han escuchado esos términos, no? Diversidad e inclusión. En Canadá se encuentran algunas escuelas con cajitas de arena, porque resulta que hay niños que se perciben como gatos y entonces merecen su baño inclusivo. Ay, qué ternura. La última identidad hasta ahora, ¿no? La última identidad es la de que los niños, la transespecie. Entonces, allá en Canadá ya hay niños en las escuelas donde las maestras tienen que tenerle, o sus papás deben llevarle su cajita de arena para que allí hagan popó y hagan chichi. Y hacen entonces como el gatico, así cuando coge y tapa sus heces, ¿sí? Y salen y maullan y hacen movimientos, y entonces se ponen su disfraz de gato y se sienten gatos. ¿Ok? La ideología de género, bueno, la última identidad hasta ahora, que es la de transespecie, ¿no? La ideología de género niega el hecho de que somos seres humanos. Acabo de decir que la ideología de género niega el derecho de que somos seres humanos. Niega su identidad biológica por aceptar una
identidad de autopercepción imaginaria, niega la realidad de la ciencia humana. Una palabra griega, del griego antiguo, anoetos, que significa necio. A, que es el decir no, ¿no? Por ejemplo, asocial o asociable. Noetos significa conocimiento. El anoetos también se refiere al idiota, la palabra idiota, ¿no? La Biblia habla de los necios. Lo que se está viviendo es una degradación del ser humano. El ser humano a una condición subhumana se distingue de las criaturas. A ver, el ser humano, tenemos que entender esto, los seres humanos nos distinguimos porque tenemos la conciencia y tenemos la voluntad para saber qué es lo bueno y qué es lo malo, para hacer o no hacer, ¿cierto? Y puntos suspensivos. Los animales no, las criaturas no pueden distinguir entre lo bueno y lo malo. El ser humano siente placer al conocer, al conocimiento, al avance, al crecimiento. Los animales no. Nosotros los seres humanos tenemos libertad de conocimiento, podemos estudiar, pero hoy en día tenemos una pérdida de tiempo muy tremenda, muy bárbara. Decimos, estamos muy ocupados, sí, estamos muy ocupados, pero que no nos quede tiempo para leer un libro, que no nos quede tiempo para admirar la creación de Dios, que no nos quede tiempo para reconocer la grandeza de Dios, leer un libro, aprender un arte, profundizar. Pero sí gastamos tiempo en la tablet, en los juegos, en las series, sí nos queda tiempo para eso. Y entonces hay una mente cerrada, una mente bloqueada, una mente corta, no porque sea corta, sino porque hasta eso es lo que nosotros la dejamos llegar. No valoramos la bondad, la belleza, ni el amor. Y hoy en día se están levantando niños o la nueva generación completamente ignorante de la bondad, ignorante de la belleza, ignorante del amor, porque cuando hablamos de belleza no es a la belleza física, no es a la belleza física, porque el transgénero un día dijo, empezando que niños cuando son bebés se ponen los tacones de la mamá o se pintan y ya hoy dicen que es un niño trans, ¿cierto? Y ya empiezan a inducirlo por ese camino. Los que se hacen cambios en su cuerpo, un día empezaron con un tatuaje, pero otros dijeron, no, me voy a quitar una oreja, me voy a quitar la nariz, me voy a quitar un dedo, voy a hacer un transespecie, me voy a parecer un cocodrilo, voy a parecerme un dragón, y entonces están con esa tendencia, perdiendo la identidad humana, con una mente completamente corta, vacía, hueca, haciéndose en su cuerpo cambios por no sé qué cosas. No, sí, yo sí que sé que les hace falta Dios en su corazón. Se modifican, se cambian, se quieren transformar, andan en un desespero, una angustia, una ansiedad, y creen que con el daño a su cuerpo, a la transformación de su mente, una mente hueca, una mente que no tiene sentido, creen que eso les va a llenar. Proverbios 12:23 dice, los sabios no hacen alarde de sus conocimientos, pero los necios hacen pública su necedad. ¿Qué vemos nosotros hoy en día por las redes? Es impresionante cómo la palabra del Señor es tan clara, tan directa. O sea, ahí encontramos absolutamente todo. Tenemos que tener sabiduría, discernimiento. Dígale al Espíritu Santo, dame revelación. Y yo sé que lo que estoy hablando muchas personas de la iglesia no lo saben.
Han escuchado los términos, han visto, podemos escandalizarnos y podemos, oh Dios, terrible, tenemos hijos, tenemos nietos y qué miedo, Dios mío, yo prefiero el homeschool para mis hijos porque que estén allá, pero resulta que si nosotros no enseñamos a nuestros hijos en homeschool a leer, a analizar un texto, a redactar, a escribir, a pensar, entonces pues vamos a tener niños que aunque están muy protegidos del mundo exterior, pues son niños con una corta capacidad analítica, una corta capacidad de socializar unos con otros. Entonces, estamos en graves líos. Ahora, como leímos allá en Romanos, los que se creen sabios, ¿no? Vienen a cuestionar el ser persona. ¿Qué es el ser humano? Tremendo, ¿cierto? Si usted tiene en este momento esa concentración para analizar lo que estoy hablando y que una persona se llegue a preguntar ¿qué es el ser humano? Porque yo sí encuentro a una persona en la Biblia que dijo ¿qué es el hombre para que te acuerdes de nosotros? No hizo la pregunta ¿qué somos nosotros? Como para ir y cambiar lo que Dios dijo que somos. Hizo la pregunta diciéndole al Señor, oye, ¿quién soy yo? Soy insignificante, no lo merezco, para que tú te acuerdes de mí, para que tú vengas y me visites, para que tú vinieras a morir por mí en la cruz. ¿Sí ve la diferencia de expresión, de narrativa, de discurso? Que el escritor dijo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de mí? ¿Qué es el hombre para que lo visites? Pero aquí el necio está diciendo, ¿qué es ser el hombre? ¿Qué es el ser humano? Para despreciarlo, para pisotearlo, para humillarlo y hacer de su propio cuerpo una degradación, porque tiene una mente corrompida, dañada, sin Dios. En Génesis 1:26 dice, 1:26 al 28 dice, dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tengan dominio sobre los peces del mar y sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran sobre el suelo. También les dijo, yo les doy de la tierra todas las plantas que producen semilla y todos los árboles que dan fruto con semilla. Todo esto les servirá de alimento. Y doy la hierba verde como alimento a todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo y a todos los seres vivientes que se arrastran por la tierra. Y así sucedió. Y aquí vemos el orden de Dios. Aquí yo no veo al Señor a ver ¿qué hago? Se me olvidó, se me pasó, no sé, me confundí, hice algo mal. No, hizo al hombre y a la mujer a su imagen y a su semejanza. Les dio funciones, les dio un carácter, les dio una personalidad, les dio una identidad, hombre y mujer. No hizo un tercer sexo, ¿cierto? Y dijo, hizo los reptiles, hizo las aves, hizo los cuadrúpedos, pero entonces en Romanos dice, y adoraron a las imágenes e hicieron cosas de humanos. Pero Dios dice que los creó para que nosotros los hombres los gobernáramos, no para que nos volviéramos como ellos, supuestamente. Hoy hay hombres, dicen no, el que se cree burro, el que se cree ganso, la vaca Lola, porque a algunos de los jóvenes, en las clases de la EMI, de los niños, hemos presentado videos donde si a los niños no los despertamos y le decimos, mire la realidad de lo que está sucediendo y tú eres hijo de Dios y la Biblia dice esto y tú vas a hacer aquello. Llevar a los niños a la fe, llevar a los niños a creer en Jesús, mostrándoles lo que ellos van a ver tarde o temprano, a medida que van creciendo, van a ir al colegio, van a ir a la universidad, van a andar por la calle, van a ir al trabajo y se van a encontrar con muchas cosas. Ellos tienen que tener firme el conocimiento en su mente y en su corazón de la palabra de Dios. Tenemos que dar a conocer a Cristo a la vida de nuestros niños.
Porque el discurso que hoy están enviando es que según como tú te percibas, eso eres. Te están quitando el derecho de ser un ser humano. Imagínense la brutalidad que está sucediendo hoy en día. Y entonces tenemos personas que salen y hacen como burro y salen a pastar. Y ya no necesitan un médico para una persona, sino un veterinario. ¿Quién sabe cómo van a hacer eso? No, que por su cerebro, ya ellos no son personas, hombre o mujer, sino son un gato, un perro, un burro, y entonces, pues cuando les vayan a hacer, no sé, algún examen, examen en la cabeza, un TAC, o bueno, una resonancia magnética, a ver si de pronto tienen cerebro de burro o de vaca, pero eso es como imposible, ¿no? Porque hasta donde se comprobó ya científicamente, aunque siempre hemos sabido, que no hay un tercer sexo, en el cerebro no hay eso. Entonces, ahorita viene la autopercepción, ¿cómo te percibes tú? Y lo que te percibas, eso eres. Tenemos que guardar a nuestros niños, tenemos que guiar a nuestros adolescentes y jóvenes. ¿Qué hacen nuestras niñas de 12, de 13, 14 años ya manteniendo relaciones sexuales con hombres como si fueran muy adultas, cuando las niñas de 13 años tienen que estar en otras cosas? Y las mamás y los papás ya no pueden controlarlas porque, o controlar a los niños, porque ellos son los que mandan, ellos son los que tienen autoridad, ellos son los que mandan en la casa. Y entonces los papás se vuelven los esclavos de los hijos. Mire lo torcida que está nuestra sociedad. Entonces, ¿qué sucede con nuestra sociedad? Y yo quiero que la iglesia entienda que si la iglesia aún está sobre la tierra, tenemos un trabajo muy grande, no solamente orar, no solamente leer la Biblia, no solamente estar bien con Dios, sino salir. Tenemos que rescatar a los niños. Tenemos que predicar la palabra a los adultos, porque ya viendo esto, entonces la droga ya no es importante, el homosexualismo pues sí, siempre ha estado, y entonces lo vamos normalizando y no vemos la gravedad del asunto. Como punto número 4 y último, que nombré pro-palestinos, ¿se acuerdan? Grupos violentos que se han levantado como Al-Qaeda, ISIS, el último que está hoy muy famoso, Hamas. Este último es gobierno en Palestina, en Gaza, es una organización política y paramilitar palestina sunita que se declara yihadista, o sea, terroristas, nacionalista e islamista. Hamas. Resulta que en la Torá, que es el libro sagrado de los israelitas, ¿cierto? La Torá. Encontramos un texto que nosotros tenemos en nuestra Biblia, que es en Génesis capítulo 6, el diluvio. Resulta que el término jamás, aparece un término allá en la Torá, que significa, que se lee jamás también, pero ese término significa violencia, significa corrupción, significa robo. ¿Sí? Estos jamás que hoy conocemos, que están unidos al progresismo, al wokismo, a todo el discurso, a la narrativa que estamos conociendo hoy en día, que a partir de hoy creo que su merced va a empezar a estudiar, a leer y a prestar más atención, a entender. Resulta que hay una ilustración para dar a conocer más o menos qué es el Hamas. Y se ponía como ejemplo porque como es robo también, ¿cierto? Están en el mercado, la plaza, lo que llamamos acá en Colombia, la plaza de mercado, y de pronto está el vendedor o el mercader con su bolsa o su costal de semillas, y van las personas robándose una a una las semillas, una a una.
Pero como es poquito el robo, pues no es demandable. Como no es mucho el robo, no es corrupción. Pero el mercader se da cuenta que se acabó su semilla, ya no tiene que vender, no tiene cómo producir, no tiene con qué comer y sostener a su familia. Entonces, como es tan pequeño el robo, pues es permitido, pero la gravedad es el resultado, ¿verdad? Entonces ese acto en la sociedad se justificaba porque no eran grandes robos de riqueza o de fortunas. Sin embargo, el robo es robo, la corrupción está presente, llamémosla como quieran y que se vea como quiera, pero la corrupción es la corrupción. Poco a poco entre todos se hace el mal y el mal se va agrandando cada vez más. La unión de este movimiento junto con los trans, el LTBI, ¿cierto? Los woke, el progres, es la perversión humana, el daño a lo que Dios llamó bueno, a sus hijos, a su pueblo. Entonces aquí se levanta el odio a los judíos, el odio a los cristianos, el odio a los que no creen, a los que no son creyentes de lo que ellos enseñan, ¿ok? Entonces, cuando nosotros leemos en Génesis capítulo 6 lo del diluvio, dice que llegó al colmo la ira de Dios porque había mucha violencia, había corrupción, había bastante maldad, pero no solamente eso era lo malo, lo que le colmó ya la ira a Dios, lo que ya dijo no más, es cuando legalizaron la inmoralidad, legalizaron el pecado, llamándolo bueno a lo que Dios llamaba malo. A lo que Dios había dicho que no fuera dentro de la ley, lo contaron como ley. Y entonces eso hizo, pues, que Dios enviara el diluvio. Pero, como estoy hablando de ese tema, jamás es esa parte de corrupción, donde tras el discurso que se está enviando, de lo que se está escuchando, es normalizar todo, es legalizar el pecado. Hemos predicado con el pastor durante bastante tiempo sobre iglesias el TBI, ¿cierto? Donde hay matrimonios gays, donde se legalizó el matrimonio, ¿sí? El progresismo y la nueva Biblia, digámoslo así, nueva, pero ya llevas tu tiempo. Bien, entonces se constitucionalizó, se legalizó el pecado. Se visten de derecho, de supuesto amor, pero realmente lo que están haciendo es dañando la conciencia del ser humano. Están dañando la conciencia y el alma de los niños. Cuando el ser humano llama y cree que el mal es bueno y que lo bueno es malo, están destruyendo la esencia de la humanidad, la conciencia, lo que Dios nos dio para que tuviéramos sentido común, esa conciencia que nos hace sentir mal y nos hace volver a Dios, nos hace respetar a Dios, nos hace pedirle perdón a Dios. Entonces la corrupción se vuelve la teología, la corrupción se vuelve la ley, se vuelve el amor, se vuelve la justicia social, y esto es el secuestro, la destrucción, la corrupción de la mente. Se corrompió la noción del bien. Ya cuando se llega a ese punto, en el camino no hay retorno. No hay retorno. Jamás viene a traer corrupción de la mente, de la moral, de la conciencia. Roba el sentido de vivir. Es el sentido de lo bueno, lo quita para poner el sentido de lo malo. Viene a reformar el lenguaje. ¿Sí? Todos, todas, todes y etcétera, ¿cierto? Que no voy a decir más términos, pero viene a trastornar el lenguaje. Roba lo espiritual, la espiritualidad. Van en contra de la dignidad humana. Hacen del error una bandera. La mente y el corazón dejan de distinguir entre la luz y las tinieblas. Distorsionan hasta el tiempo. Llaman al que
es víctima lo llaman genocida y ellos se pasan por víctimas. Eso, todo lo que está sucediendo en Gaza, todo lo que está sucediendo en Israel, lo que se llama Palestina, están tomando a los niños como armas mortales, armas de guerra, les están matando el alma, los están capturando, los están secuestrando, a los niños los están adoctrinando con el Corán y con toda su narrativa, les están enseñando desde niños a que odien, a que maten, no les están instruyendo el amor y la misericordia que Jesucristo vino a traer, sino vienen con otros pensamientos para odiar. Entonces, dije hace un momento tres llamémoslo así, personas: el judío, el cristiano y el no creyente de su discurso. Judíos, prácticamente todas las naciones de su alrededor lo atacan. Pero ¿qué dice? Los palestinos son los genocidas. Pero es que mire cómo volvieron la ciudad, pero cuántos niños, pero cuántos. Pero no están mostrando lo que realmente es. A los cristianos, ¿cómo está Nigeria hoy? ¿Cuántos muertos, cuántos asesinados, cristianos, pastores, líderes, seguidores fieles de Jesús? ¿A cuántos donde están llegando por no declararse musulmanes o no declararse islamitas, los están asesinando? Y si usted escucha hablar a un niño de ellos y les nombran a los israelitas o les nombran a los cristianos, ellos dicen de una vez: muerte, merecen la muerte, los vamos a matar. Los están instruyendo para que no tengan moral, los están instruyendo para que en ellos no haya misericordia, porque ellos no le tienen temor a la muerte. Ellos dicen que viven para morir y si tienen que morir no les importa. Ese es el robo de conciencia, de corazón, de mente que están haciendo hoy en la infancia. Los niños, que nuestro ministerio en pro de la infancia, los niños hoy, esos niños no son niños que se puedan reunir con los nuestros, porque ya tienen un alma trastornada, los adoctrinaron tanto. Y nosotros deberíamos sacar una enseñanza de eso, deberíamos adoctrinar a nuestros niños en la palabra de Dios, adoctrinarlos, enseñarles, demostrarles amor, demostrarles misericordia, hacerles conocer a Jesús, de tal manera que cuando se presenten ante la situación de que si le ponen un revólver en su cabeza, de que si los amenazan por ser seguidores de Jesús, los amenazan por ser creyentes en Jesús, ellos puedan decir: pues soy un verdaderamente y sinceramente cristiano, seguidor de Jesús, y Jesús es Dios, y Él es el Señor, y Él es el que resucitó de entre los muertos, y es mi Salvador, sin ninguna clase de temor. Todos, prácticamente todos los países están en contra de Israel. Y últimamente mucho más. ¿Por qué? Por el discurso, por la narrativa que se ha levantado en contra de ellos, en contra de Dios. Y están destruyendo. Anteriormente, ¿cómo era la destrucción? Entonces se inmolaban, se ponían bombas, se ponían explosivos, iban a determinados lugares públicos y se explotaban, y por ejemplo las Torres Gemelas, y etcétera. Ya ahorita la estrategia de ellos no es esa. Ahora llegan a países, por ejemplo, como llegaron a Francia, que Francia está atestada de musulmanes, de palestinos, islamitas, y ahora en todos los países hay fechas para salir a hacer, ¿cómo se llama?, marchas, y allá a imponer, y no tienen ni idea por qué lo están haciendo, no saben, no tienen ni idea quiénes son ellos. Asesinos, malvados, terroristas. Ahora,
No estoy diciendo que todos los palestinos sean malos, hay creyentes también allí y que Dios tenga misericordia. Pero estoy hablando de lo que está haciendo este grupo terrorista, supuestamente que gobierna allí en Palestina, Hamas, de destruir, de secuestrar la mente y el corazón de los niños. Ellos no tienen temor a morir, violan a las niñas. Están casando niñas de 5, 6, 7, 8, 9, 10 con hombres de 50, 40, 45. Niñas de 11 años embarazadas de hombres de 50. Porque para ellos la mujer no tiene el valor que nosotros tenemos. Las tratan como objetos. Mientras eso pasa en Oriente y en otros países, en Occidente no. Se perciben a lindos y tiernos gatitos, burritos, caballitos, perritos. Qué triste, ¿no? La Biblia dice, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan. En otro texto dice, el que haga caer a uno de mis pequeñitos, al que haga tropezar a alguno de mis pequeñitos, más le valiera que se pusiera una piedra de molino en el cuello y se tirara al mar. Se hundiera. Mira todo lo que está sucediendo, la tristeza que se le está provocando al corazón de Dios. Iglesia, hoy en día, para terminar, los adultos se quieren comportar como adolescentes. Quiere todo diversión, quiere todo chévere. Ya me cansé de esto, entonces lo cambio, me cansé de esposo, lo cambio por otro, me cansé de la esposa o de la novia, la cambio por otra. Me cansé del hombre, entonces ahora me cansé del hombre, entonces quiero una mujer, en este caso el hombre quiere otro hombre, la mujer quiere otra mujer. Me cansé de este trabajo, entonces abandono. Porque así es el wokismo, ¿no? Así es la narrativa que vamos teniendo, vamos siendo enredados y la verdad se va refundiendo. Pero nosotros tenemos la verdad de Dios, a Cristo, Él es la verdad, dice la Biblia. Y esa es la que tenemos que proclamar, esa es la que tenemos que hacer conocer, esa es la que tenemos que hacer pregonar, la verdad a Jesucristo mismo. Y a los niños los están queriendo que crezcan rápido, los están sexualizando, que se vistan de determinada manera como si fueran grandes. Eso está pasando en Occidente, ¿no? Mientras que allá en Oriente nuestros niños son armas de guerra, de muerte, de revolución, de ignorancia. Y yo le invito, iglesia, en este momento que tú cierres tus ojos, inclina tu rostro ahí donde estás. Señor, y presentamos delante de ti, Dios, toda esta situación. No es desconocida para ti, tú tienes el conocimiento de absolutamente todo, Señor, y sabemos que el pecado trajo muerte, el pecado trajo esclavitud, el pecado trajo destrucción, sufrimiento, degradación. Por eso viniste a la cruz a morir por nosotros. Por eso viniste, Señor, a derramar tu sangre, porque era lo único que servía para que nosotros fuéramos perdonados, lavados, limpiados, para que fuéramos redimidos, Señor. Pero no toda la humanidad te ha reconocido como Dios. No toda la humanidad te sigue, no toda la humanidad quiere obedecerte. No toda la humanidad tiene respeto hacia ti. Y pedimos perdón, Señor. Pedimos perdón por el pecado. Pedimos perdón, Señor. Sabemos que los tiempos van empeorando porque tu palabra es clara y lo dice, Dios. Pero si la iglesia está aún en la tierra, Señor, hay esperanza. Aún podemos ir, combatir
podemos ir y avanzar y contarle a los niños, a los adolescentes y jóvenes que tú vives, que tú reinas, que tú eres verdad, que tú eres amor, que tú llenas, que tú nos satisfaces, que tú nos completas, que tú nos das sentido a la vida, que tú nos das significado, que tú eres el Todopoderoso, Señor. Y ruego en esta noche, en esta hora, Señor, que seas tú glorificándote, que seas tú, Señor, tocando las mentes y los corazones de las personas, Señor, para que busquemos tu rostro. Como dice tu palabra, tu rostro buscaré. Una cosa he demandado al Señor y esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de tu santidad y recrearme en tu templo. Y es que cuando estamos en tu presencia, allí hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y es que cuando estamos en tu presencia, Señor, el destello de tu gloria es sobre nosotros. Y con ese destello de tu gloria es que debemos salir para enseñar tu palabra a aquellos que viven en oscuridad, Señor. Lo que tenemos que hacer es abrir nuestra boca. Pero ¿de qué está llena nuestra boca, Señor? Y hoy reconocemos nuestra negligencia, y hoy reconocemos nuestra distracción, hoy reconocemos, Señor, hoy reconocemos, Dios, que muchas veces hemos pasado por alto, hemos sido indiferentes, no hemos hablado, no nos hemos llenado de ti para demostrarle a los niños tu amor, para enseñarles a ellos que tú vives, que tú eres real, que tú eres verdad, Señor. Oramos en esta hora, Señor. Oramos en esta hora, Señor, ten compasión, ten misericordia, Señor. Te pedimos en esta hora, Dios mío, que nos llenes de tu presencia, Señor. Llénanos de tu poder, llénanos de tu gracia, llénanos de ti, te necesitamos, Señor. Sin ti nada somos y sin ti nada podemos hacer, Dios. Necesitamos manifestarle al mundo tu verdad. Necesitamos mostrarle al mundo que tú vives para siempre, que tú reinas, que nos enviaste al otro Consolador para que esté con nosotros, que enviaste al otro Consolador para que nos acompañara siempre, que no estuviéramos abandonados, ni nos sintiéramos abandonados ni solos, sino que enviaste al otro Consolador para que estuviera con nosotros siempre, para que el otro Consolador, el Espíritu Santo, nos guiara toda la verdad, nos enseñara todo lo que tenemos que saber, nos recordara todo lo que hemos aprendido, que nos confirmara nuestro espíritu de que somos hijos tuyos, que eres el que clama por nosotros con gemidos que no se pueden interpretar humanamente, Señor. Te pedimos en esta hora que tú obres de una manera especial, porque necesitamos llevarles a los niños el mensaje de la palabra, el mensaje de salvación. Necesitamos enseñarle a los niños que tú eres real, que tú eres verdad, que tú existes. Señor, necesitamos llevar tu Santo Espíritu. Necesitamos, Espíritu Santo, de ti, que tú nos acompañes, que tú vayas donde vamos nosotros, que cuando estemos con nuestros niños sea una manera y de una forma dinámica, de una forma bonita, enseñarles de ti. Y que tú te manifiestes en cada clase, que tú te manifiestes en cada actividad, que tú te manifiestes, Señor, en lo que hacemos, en lo que enseñamos. Espíritu Santo, te necesitamos. Sin ti nada somos y sin ti nada podemos hacer. Señor, manifiéstate en esta situación. Señor, ten misericordia de nosotros, ten misericordia de los niños. Señor, guárdalos. Señor, protégelos. Dios mío, líbralos. Señor, revélate a sus vidas, a sus mentes y a sus corazones, porque si tú te revelas a ellos, nada ni nadie, Señor, les hará cambiar de parecer. Si tú los tocas, nada ni nadie los puede apartar de ti. Si tú los tienes en tu mano, nada ni nadie los puede arrebatar de tu mano. Espíritu Santo, glorifícate en esta hora, Señor. Manifiéstate de una manera especial, Señor. Nuestros niños necesitan conocerte. Nuestros adolescentes y jóvenes necesitan, Señor, salir de la depresión, de la ansiedad, de la tristeza. Señor, de esos pensamientos a los que han entrado de suicidio, de depresión, de estar con cosas nuevas, descubriendo cosas, Señor, y creerse en que están en moda.
la muerte, la forma de morir, la forma de ver la vida, de falta de respeto, de falta de temor a ti, Señor. Te pedimos que tú obres de una manera especial, Señor. Señor, ten misericordia de nosotros como iglesia y perdona nuestra tranquilidad, nuestra comodidad. Perdónanos, Señor, te lo pedimos. Te lo pedimos, Señor, ayúdanos, que nuestros niños, nuestros hijos, nuestros nietos sean guardados y con ellos, Señor, los que los rodean, con el amor tuyo, bajo tu cobertura, bajo tu manto, Señor. Extiende tus alas, Señor, como dice tu palabra, que tú extiendes tus alas, Señor, para guardarnos, para protegernos. Solamente es guardado el que está bajo la sombra del Omnipotente. Necesitamos acercar, Señor, a la infancia a ti y darte a conocer, Dios, que ellos estén bajo la sombra del Omnipotente, para que estén guardados, protegidos. Señor, glorifícate en esta hora, Señor. Bendito eres tú por siempre y te honramos en el nombre de Jesús en esta hora, Padre eterno. Gracias por este tiempo que tú nos das. Gracias por llamarnos a despertar y a estar en intercesión delante de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, un abrazo fuerte, Dios les bendiga. Hasta luego.